Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo encuentro de poesía y narrativa. Tony Alemán, te doy la bienvenida y les doy la bienvenida a todas y a todos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, aquí estamos otra vez, mire, ve, en este festival artístico Primaveras en Otoño del Proyecto Cultural Sur Internacional. Recuerden que estamos finalizando prácticamente lo que es el 10º Congreso del Proyecto Cultural Sur Internacional. Así que esta tarde vamos a darle continuidad al Festival de Arte con respecto a la participación de poesía y narrativa con compañeros de diversos países. Quiero pedirle a los compañeros que van a estar participando en esta tarde que mientras no estén participando leyendo, cierren sus micrófonos para poder escuchar sin interferencia al compañero que está leyendo en ese momento. Vamos a tener exactamente 5 minutos cada uno para nuestra intervención. Vamos a respetar los tiempos, ya que hay más compromisos que cubrir y tenemos un tiempo exacto para esta actividad. Bueno, dicho lo anterior, reciban todos un fuerte abrazo de parte del Proyecto Cultural Sur El Salvador, de parte de todos los que conformamos este gran movimiento a nivel mundial, y creo que es tiempo ya de que arranquemos con este festival Primaveras en Otoño, poesía y narrativa. Bueno, un abrazo para Patricia Kozlowski Procaccini hasta Buenos Aires, Argentina, que nos está apoyando con la tecnología. Gracias, Patricia, siempre tú tan linda, gracias. Bueno, hay un caballero que realmente yo no lo he escuchado hablar de él, sin embargo, no lo conocía por ningún medio. Hoy tengo el gusto de saludarlo y quiero que sea él quien arranque esta lectura poética de esta tarde desde la Ciudad de México. Quiero dar la bienvenida al caballero Pablo Ramírez Gallardo para que sea él quien comience esta recital. Así que, Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, Pablo. Eh, Pablo Ramírez Gallardo de México. Pablo, el Eh, micrófono, Pablo. el micrófono, Pablo, por favor. Listo. Listo. Hola, Listo. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, bien, buenas tardes, Tony. ¿Cómo Miren, están las en esta cosas? ocasión, Ajá, ¿cómo están las cosas por México? Cuéntame. muy interesantes, complejas, pero muy interesantes en términos políticos, culturales, humanos. Estamos trabajando al unísono de lo que pasa en el país, con el Movimiento Proyecto Cultural Sur, con lo que pasa aquí en Morelia, Michoacán, y bueno, con mucho agrado y entusiasmo, ¿no? No Excelente, podemos Pablo. ¿Tú, tener tú nos vas a leer los poesía, perfectos, narrativa? ¿Perdón? ¿Poesía o narrativa? perdón, hemos preparado con la compañera Ticia, aprovechando los 5 minutos de ella y los niños, un breve homenaje a un poeta moreliano y nacido en Chihuahua, que no gracias. Si nos permiten, vamos a dar inicio a lo que tenemos preparado para esta ocasión entre la compañera Ticia y un servidor. Adelante. Adelante, Buenas compañera. tardes a todos. Movimiento Proyecto Cultural Sur, núcleos Chihuahua y Michoacán. Breve homenaje al poeta Gaspar Aguilera Ochoa, fundador y coordinador del primer núcleo sur en Morelia, Michoacán. Yo solo era un pobre amante, eternamente insatisfecho, acostumbrado a la lluvia, al abandono, creyente fiel, casi fanático de la mitología de la piel y el encuentro. Así era el poeta Gaspar Aguilera, quien fue homenajeado el pasado 23 de octubre en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el recinto cultural más importante del país,
a un año de conmemorarse su desaparición física. Queremos aprovechar este espacio dentro del Festival de Arte y Cultura Sur, Primaveras de Otoño, para hacer un reconocimiento al gran poeta, ensayista y literato chihuahuense por nacimiento y michoacano por elección, que fundó, integró y dirigió el primer núcleo sur en tierras michoacanas, Gaspar Aguilera Díaz. Su herencia fue habernos dejado una profunda obra cuyo lenguaje poético en torno de lo que pasa quedará escrito para siempre en medio de la presencia necesaria y fugaz de lo subversivo. Por consiguiente, su identidad no corresponde a una semántica de lo que en la realidad parece inamovible, pues los significados que en su obra literaria se imprimen a la vida y lo vivido solo se entenderán como sentido de su radical acontecer creativo, es decir, como semblante poético que separa lo real de lo imaginario para que se enriquezca el primero con las herramientas de su escritura que nos permiten descubrir que el juego rudo de la existencia siempre encontrará adherida a una delicadeza de goce y sufrimiento humano. Y en ese sentido, el que se manifiesta libremente en las diversas interpretaciones de su gran obra y en la eterna conservación de su fina aura poética, pues Gaspar Aguilera estaba seguro que solo la eternidad propicia el canto, en virtud de que éste nunca podrá ser limitado o detenido por ningún presente, porque él mismo sentenciaba. Éramos como estrellas iracundas, llenos de libros, manifiestos, amores desolados, desoladamente tristes a la orilla del mundo, víctimas, victorias de un severo y dulce litigio de aura crepuscular. Gaspar fue profesor de literatura mexicana y latinoamericana de la Universidad Michoacana y en el Instituto de Romanística de la Universidad de Salzburgo, Austria, director del Departamento Editorial y de Difusión Cultural de la Universidad Michoacana y en 1994 integrante del Sistema Nacional de Creadores del Arte. He aquí su auto de fe. Creo en el agua y su rito vesperal, en el árbol y sus raíces protectoras, en la piedra y su ternura nómada, en el sol y su abrazo permanente, en la lluvia que lava mi pensamiento amoroso. Creo en el temblor de las 6 de la tarde que limpia todas las impurezas. Ejerció el periodismo cultural desde 1978, llegando a escribir en las más prestigiosas revistas mexicanas, como Siempre, Plural, Tierra Adentro, Dos Filos, Crítica, así como en la revista cubana Bohemia. También fue articulista del periódico mexicano 1+1. Algunos de sus poemas fueron traducidos al francés, polaco, ruso, alemán, checo, inglés y publicados en diversas antologías dentro y fuera de México. En los últimos años de su vida, colaboró intensamente con la promotora cultural chilena Solange Torrecilla Contreras, llevando a cabo acciones de hermanamiento cultural entre Chile y México a través de los proyectos Plexo América, Morelia Valparaíso y El Brillo de la Hierba Verde. En su galería, el poeta nos propone lo que se debe hacer con las palabras. Arrebatar el silencio a la palabra, descubrir su hipócrita máscara, obligarle a decir lo que oculta, denunciar irremisiblemente lo que calla, borrar sus huellas lapidarias, negar su poder absolutorio, rechazar su omnímoda presencia, deshacer sus malabarismos descriptivos. El que pierde las palabras tiene los días contados. El que las ha comprometido ante el mejor postor casi está condenado. La palabra, esa frágil, violenta y poderosa inquilina.
Gaspar Aguilera Díaz, intenso tallerista y promotor cultural hasta sus últimos días de vida, fue irreverente amante del erotismo, de las otras realidades que se descubren en los viajes y del íntimo secreto vital que ofrecen los lenguajes de la música. Es decir, fue un viajero que supo aprender las ciudades y logró traducirlas al papel, que supo mezclar con un minucioso estupor perfeccionista la breve intimidad de la vida con la eterna solidez de la fugacidad cotidiana. Escuchemos ahora un fragmento de su poema titulado Junio y sus presagios. Todas las hazañas, todas las guerras, todas las injusticias no bastarán para justificar este interminable y oportuno amor que se gestó entre aromas de eucalipto y orquídeas. Hay que ser un poco cursi y recordar un 6 de junio histórico en que la ternura parecía originarse en el centro de tu alma errante. Todo se confabulaba esa noche de presagios y lecturas de oráculos. Estallaba tu piel blanquísima entre acordes de nostalgia y deseo. Los idos de marzo anunciaban el derrumbe, nuestro miserable pasito en que, y este amor desbordándose por todas partes. Por la gran relevancia de su obra literaria, obtuvo el premio Tomás Valles Vivar en 1990, que otorga la Fundación Cultura Chihuahua. La presea José Tocabén en 1992, otorgada por el periódico La Voz de Michoacán. Así como el Premio Estatal de las Artes Heréndira en 2008, máximo galardón que entrega el gobierno de Michoacán a sus más grandes artistas, entre muchos otros reconocimientos, a los que habrá de agregar justamente, y hacemos hoy aquí la propuesta pública, la entrega del primer galardón Nobilis Causa del Movimiento Proyecto Cultural Sur. Que nada quede sin poetizarse, que nada se quede sin la música, el baile, la escultura y la pintura de su arte, pues nunca debemos olvidar que la pasión cotidiana ante el desastre es lo único que nos justifica ante el vacío del mundo. Excelente, muy bien. Estamos seguros que la identidad de Gaspar Aguilera será memoria literaria que fluirá inmutable en eterno movimiento ante el inevitable paso de la continuidad del tiempo de la cultura. Será, como decía el filósofo Henry Bergson, duración en el tiempo y tiempo de la duración, porque el hombre está en el mundo en absoluto desamparo y no tiene más refugio que otra piel. Lo precario del resto es una burda justificación de la mediocridad o el miedo. Queremos dejar constancia en esta breve lectura y homenaje simbólico desde Sur Chihuahua y Sur Michoacán de la belleza, importancia y contundencia de la obra y trayectoria del poeta, ensayista, literato y periodista chihuahuense, michoacano y universal, que nos dejó una consigna imprescindible e inevitable en el quehacer literario. Hay que intentar destruirse cada noche para saborear con fortuna la limpieza ofensiva del alba. Fraternalmente, Ticia Holguín. Juan Pablo Ramírez Gallardo. Gracias. Excelente intervención y es una muestra más de lo que yo siempre he dicho. La solidaridad es una de las virtudes más grandes que tiene el ser humano. Así que, Pablo y Ticia, saludos, aplausos, felicitaciones por dar a conocer sus valores. Ahora vamos a llamar a José Miguel González Rossi. José Miguel. ¿Listo, José Miguel? Muchas gracias. Bueno, por invitarme a este. ¿Me escuchan? sí, claro que sí. Adelante. Ahorita ya están corriendo tus 5 escuchan? minutos. Adelante. Sí.
Adelante. Sí, Eso. sí, te escuchamos. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro que sí. Adelante. José Miguel González Rossi, adelante, te escuchamos perfectamente. Parece que se ha frisado. Sí, la imagen sí, pero la voz se te escucha bien. Em, Tenemos problemas con José Miguel porque se le quedó frisada la imagen, pero él se escucha bien. Bueno, no sé ahorita si pudieras decirnos algo, José Miguel. No, ahorita se ha quedado frisada la imagen de José Miguel González Rossi. Vamos a esperar que quizás pueda mejorar la señal. Está por ahí. Vamos a ver si podemos. Bueno, vamos a esperar a José Miguel. Xiomara Domínguez, ¿está lista Xiomara Domínguez? Sí, estoy lista. Bueno, entonces vamos contigo, Xiomara. Sí, yo tengo dos cuentos cortos que escribí hace unos años y lo voy a leer corrido para que no se me vayan los 5 minutos. Muchas gracias. 8 de la Adelante. mañana. En 3 horas, Alberto Oviedo viaja a Madrid. 2 horas antes debe estar en el aeropuerto para los trámites de embarque. Su residencia está a media hora del aeropuerto y todavía tiene que comprar el medicamento que tiene que llevar a su prima Eugenia, que solo consigue en la farmacia que está en la esquina de su casa. Alberto vive en una zona de lagos donde los cocodrilos se mueven a sus anchas. El chico mira el reloj, ve que le queda poco tiempo para avanzar y recuerda que aún no compra el medicamento que tiene pendiente, por lo que aprisa se dirige a su recámara para tomar su equipaje y la llave de su Chevrolet. Empuja la puerta de su cuarto, gira sus pasos y queda frente al closet. Agarra su equipaje, toma la llave del vehículo y se dispone a salir. De pronto, un animal gigantesco salta de su cama y se planta en la puerta de salida de su habitación. El muchacho queda petrificado entre la cama y el closet. Piensa en el compromiso que lo lleva a Madrid, ineludible. Se da cuenta que su vida está en juego y no ve salida inmediata de este contratiempo. Su apartamento está situado en el 9º piso de un complejo residencial próximo a la ventana, pero resulta imposible saltar sin que caiga despedazado el pavimento. El tiempo sigue avanzando inexorablemente. El cocodrilo abre sus fauces en señal evidente de que está hambriento. El chico suda copiosamente. El tiempo transcurre y solo cuenta con la media hora de tránsito al aeropuerto. De repente, un gato pardo entra por la ventana del cuarto, choca con Alberto y corre a la salida, encontrándose de frente con el reptil. Pobre gato, se acaba de convertir en el desayuno del animal, que se mueve de la entrada, oportunidad que aprovecha Alberto para salir despavorido de aquel lugar. Ese uno. El otro se titula El misterio de los círculos concéntricos. Un trayecto solitario y angosto, bordeado de flores silvestres, conectaba la casa de Indayani con el río Mijo, afluente del Yaque del Sur. Sus aguas cristalinas parecían contar increíbles leyendas que se daban en su lecho cuando se formaban los círculos concéntricos de los que todos hablaban cuando se tocaba el tema de los taínos y Caribe, antes del descubrimiento, que se establecieron en las riberas de nuestro río después de transitar por siglos los bosques mesoamericanos. Los aztecas, que habitaron el Valle de México, siguen su peregrinaje por las costas del Océano Pacífico y se establece la cultura maya. Y a su paso por Perú se produce otro asentamiento que conocemos como cultura inca. De uno de estos puntos provienen los originarios de Quisqueya, de aquella alocada aventura por las aguas del Caribe. Esta raza distintiva por su piel marrón rojiza y negros ojos oblicuos que hacían juego con su pelo turmalina,
Se establece en este espacio geográfico hasta constituir 5 grandes cacicazgos. De este recorrido nos llega la versión de nuestro indio caribe que emerge en primavera de los círculos concéntricos de estas aguas sureñas. Esta primavera, Indayani cumple 15 años de vida y su madre quiere contarle la historia del indio, y qué mejor lugar que aquel escenario de las apariciones. La tentación de tirar piedras al río invade a la niña y la madre comienza a contar. Era un mozo hermoso montado a caballo que emergía de las aguas tranquilas del arroyo, llevando una peinilla de oro en su mano izquierda y con la derecha controlaba el freno del penco alazán. La madre cierra los ojos y visualiza el personaje de su historia, en tanto la niña fija sus pupilas en aquella parte quieta del regato. Justo allí, en los círculos concéntricos que produjo la piedra que lanzara, ve surgir aquel venusto del cuento de la madre. La niña se transforma, cae en éxtasis. La voz de la madre sigue el hilo de la historia, de su historia, y la niña no se mueve, y el caballo sostiene aquellos círculos con su chapoteo, y aquella figura apolínea extiende su brazo izquierdo obsequiando la joya a la niña, y esta va a su encuentro. La madre despierta su historia y en vano grita el nombre de la hija, que en un impulso febril se coloca en el regazo del indio. Y cuentan en el pueblo que las lágrimas de Carmen se convirtieron en lago y que cada primavera trae de vuelta a la niña en el caballo del indio. Esos son los cuentos. Qué linda narrativa la tuya, de verdad, Xiomara Domínguez. ¿Has publicado libros de cuentos? No, no he publicado todavía porque quiero madurar. Yo todavía no me siento escritora. Imagínate que no te sientes escritora, imagínate que quieres madurar. Pero hombre, cuando madures, qué sorpresa más nos vas a dar, porque está muy linda tu narrativa. Gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Xiomara Domínguez, por estar con nosotros acá en Primaveras en Otoño del Proyecto Cultural Sur Internacional en este congreso maravilloso que estamos finalizando. Gracias, Xiomara. Un aplauso para ti. Tony, José Miguel González Rossi se volvió a comunicar y ingresó Renata Otto. Así que ya está Renatita, bueno. Ya está Renatita con nosotros y nosotras. Ok. José Miguel, ¿estás por ahí, José Miguel? Sí, gracias. Estoy aquí. Pido mi disculpa. Tuve un problema de conexión y me desconecté momentáneamente. Bueno, pues José Miguel, bienvenido al Festival Artístico del Proyecto Cultural Sur Internacional. Bienvenido, de verdad, nos da mucho gusto tenerte con nosotros y decirte pues que estamos ansiosos por escuchar tu lectura. Corren tus 5 minutos. Muchas gracias. Lo que le voy a leer se llama Mercedes. Es un relato poético. Está contenido en mi libro Amor vertido en un pozuelo de alabastro y alma gris, y dice de la siguiente manera. Ella tiene 27 años. Su cintura tienta y exorciza demonios. Su beso es implacable y adictivo. Su piel huele a madrugada infinita y sus ojos son más negros que el último aliento nocturnal. Cuando Mercedes me permitió entrar al vórtice de sus labios, pude reflejar en los espejos del placer las fibras materiales con que se hace la utopía. Su belleza es agreste, como de antiguo aborigen cultivado en tierra seca y esteparia. Aún así, la vida la convirtió en una mujer de modales crudos, de garras siempre abiertas para el pleito hostil o manos siempre tibias para el amor romántico. Mercedes trabaja en la parte más oscura de la bolita del mundo, un lugar en donde la vida y la muerte cohabitan al filo del riesgo y en donde la noche se embriaga con profundos sorbos de engaños. Pero también es allí en donde brota el amor más puro, un amor que no esconde su precio ni su condición de mercancía, que más bien transparenta su valor en una transacción selvática, pero sin cortinas románticas. Cuando su cuerpo se abre a las fauces del deseo, se hace posible transitar desde el ejercicio de un beso que pretende mojar las sequías de un amor otoñal hasta el combate enardecido de dos fieras en las grutas inhóspitas de una noche selvática. El resplandor penetrante de sus ojos negros, el matiz enigmático que exhala su sonrisa y su larga trenza de equino bravo le configuran un carácter aguerrido y triunfal que erige en torno a ella una muralla imaginaria. La conocí ebria, su voz era dulce y melancólica,
su sonrisa nostálgica y apacible, su piel tersa como otoño recién nacido y su desnudez agreste como el piso de un sol nocturno. Al acercármele, le dije 3 cosas a la orilla del oído. Lo primero fue un conjuro de liturgia y magia negra. Lo segundo, un despliegue de laxivias y promesas. Y lo último, un gruñido de humillación y arrogancia. Fue así como quise envolver sus sentidos en el mítico espectro de la prestidigitación y el enigma, en el despliegue enternecido del romance y la utopía, y en el golpe a la autoestima que pretende colocar a la hembra en estado de vulnerabilidad y captura. Pero sus reacciones fueron implacables y hostiles. Solo pude despertar a la fiera procaz que esconde sus garras tras un antifaz de mansedumbre, o solo pude poner en alerta a la gacela audaz que esquiva al depredador con el estruendo de su silencio soterrado. La encontré entre el delirio inquieto de un gemido bravo. Allí descubrí que la ebriedad no es más que un portal a través del cual pretendemos transportarnos hacia nosotros mismos, que es un vehículo que utiliza el vino como GPS para triangular las coordenadas que nos conducen a la introspección. Supe también que los néctares del alambique, con su fuerza alucinante, tienen el propósito de despertar al guerrero que se oculta bajo los escombros de la incertidumbre o al nostálgico que le canta sus verdades al amor. Ella fue algo distinto. Tiene tatuadas la piel con flores y el alma con los signos indelebles de las trampas. Fue por eso que me hizo caer en la prisión contráctil de su piel morena, pero aunque aún habito en el destierro de su olvido, sé que cuando termine de cumplir mi cadena perpetua, me levantaré del letargo y caminaré a buscarla. No me fijaré en los pliegues que el tiempo dibuja en su rostro, ni en las llagas que el hambre le cause a su amor. Iré por Mercedes, porque más allá del ostracismo infinito, porque más allá del odio tatuado con el barniz de la ausencia, permanece inapelable la sentencia capital que me impusieron sus besos. Gracias por escucharme. Excelente, José Miguel. ¿Desde dónde nos has leído, José Miguel? República Dominicana, Distrito Nacional. República Dominicana, excelente. Ha sido un placer escucharte, José Miguel González Rossi. Un verdadero placer escuchar tu narrativa. Lees exquisitamente bien. Un aplauso nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señoras y señores, hemos escuchado a José Miguel González Rossi, una narrativa muy exquisita, muy bonita. Y qué final más bonito, de verdad. Ahí sí que me gustó de verdad cómo finalizó eso. Felicidad total. Qué bueno. Bien. Tenemos en línea ahorita a una maestra que yo admiro mucho acá en El Salvador. Una maestra que tiene un proyecto cultural en su centro de estudios y que ahora nos va a compartir algo de lo que ella hace. Estoy hablando de Elizabeth Marroquín. Licenciada Elizabeth Marroquín, sus 5 minutos corren. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Elizabeth Marroquín. Les saludo desde el departamento de Santa Ana, República de El Salvador. Muy honrada, Proyecto Cultural Sur, por haberme tomado en cuenta. Como dice Tony, yo soy maestra de escuela pública, trabajo en el área rural con niños y niñas campesinos que después de la pandemia se hizo necesaria una forma de retomar la educación y yo lo hice enseñándoles a escribir, pero como yo no puedo enseñar algo que no sé, también quise aprender y es ahí donde Tony fue uno de mis primeros guías, porque yo tomaba textos de Facebook, de donde fuera, para compartírselo a mis estudiantes. Y pues gracias a Dios se ha logrado detener el embarazo precoz en muchas niñas y asimismo se están dando a conocer los niños que escriben con sus textos. Yo todavía estoy aprendiendo a escribir, pero quiero compartir con ustedes un texto que hace poco conocí a una persona aquí en las redes, siempre buscando textos. Y mi sorpresa fue que luego de que nos conocimos, él me dijo que era discapacitado. Cuando yo le pregunté qué tipo de discapacidad, él me dijo que era sordo y ciego. Si él no me lo dice, yo no me doy cuenta, porque maneja muy bien lo que es la tecnología. Y en una de tantas pláticas que hemos tenido, porque él tiene un lector de texto, ¿verdad?
me decía del problema que muchos discapacitados se enfrentan acá en mi país. Si bien es cierto, hay una ley en donde les permite trabajar, muchos de ellos solo son contratados para estar quietos en un lugar. A otros les ponen funciones como cuidar los sanitarios o funciones donde ellos creen que no se pueden desempeñar. Y él me dice, ser discapacitado no es ser incapacitado. Son dos términos totalmente diferentes. Entonces, sabiendo que ya va a ser el 3 de diciembre, el Día Internacional en que se conmemora la discapacidad, yo hice un texto que acá se los voy a compartir. Se llama Mi grito, mi voz, porque ellos dicen que lo piden que se les tome en cuenta para otras funciones, porque sí son capaces de hacerlas. Él incluso está tomando cursos de Word y de Excel para poder hacer sus trabajos. Él es periodista y trabaja en la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Comasagua. El texto dice así: mi grito, mi voz. Cuando el cielo se cierra y se nubla el destino, cuando no hay camino y se vuelve amargo el paso por la tierra, cuando la esperanza se aleja del corazón y el amor se confunde con una emoción, mi espíritu se niega a aceptar pasividad. Soy humano que lucha y se abre paso a la vida con determinación, sin miedo y con valor, y no espero compasión. Soy fuerte e inteligente, y aunque siempre para mí es de noche, o mi voz no escuchen, o los sonidos no capten, soy capaz de vivir. Puedo soñar, puedo sentir, y la caricia del aire en mi piel percibir. Sé amar, sé pensar, y mi grito quiero lanzar. Mi discapacidad no me hace incapaz. Sé leer, sé contar, una idea analizar. No necesito piedad, ni llanto que en mí logre la cruel conformidad. Yo sé luchar y enfrentar cada problema o dificultad. Si de verdad quieres aportar, deja la lástima y déjame gritar. Mi discapacidad no es incapacidad. Y si crees que tú puedes por tener tu cuerpo esbelto o tu voz suene potente y corras con velocidad, recuerda que la vida en un minuto puede cambiar. No esperes comprender ni te atrevas a juzgar. Si quieres aportar, ayúdame a caminar a mi lado, junto a mí. No necesito contigo llorar o en tu hombro mi queja lanzar. Ayúdame a gritar. Mi discapacidad no me hace incapaz. Evita ser hipócrita o tener doble moral. Si sabes que soy capaz, no me quieras limitar o solo me uses para promover tu imagen de héroe en la localidad. Mejor ven y me ayudas a crear e imaginar, a trabajar con dignidad y no por lograr una foto que te asegure tranquilidad. Dame oportunidad y te voy a demostrar todo lo que puedo hacer y te sentirás orgulloso de haber facilitado el ya difícil camino. Y así mi canto entenderás que mi discapacidad jamás será una incapacidad. Ese es uno de mis textos, es el que hace poco hice para él y se lo envié y me dijo, ¿me dejas compartirlo? Y yo le dije que es un honor porque me gustó mucho el homenaje que le hacen al poeta mexicano, donde dicen que hay que quitarle el silencio a la palabra. Excelente. Y así es, hay que quitarle el silencio. Excelente, licenciada Marroquín. Ha sido un texto de verdad bien sentimental, muy sentido, muy bonito. Felicidades, de verdad. Yo creo que humanizar la escritura también es importante, de verdad. Exacto. Y usted lo está haciendo de una manera perfecta. Muchas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Y aquí seguimos en el Proyecto Cultural Sur. Gracias, licenciada. Bueno,
Ahí teníamos a nuestra representante de El Salvador, licenciada Elizabeth Marroquín, con una lectura muy sentida, muy linda, de verdad. Ojalá que me la pueda enviar a mi WhatsApp porque está muy hermosa, de verdad. Quiero, por favor, pedirle que pase al frente a nuestra querida amiga Renata Otto. Renata, ¿estás por ahí, Renata? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Hola, buenas tardes, buenas Buenas noches, buenos tardes. días. ¿Qué Es un tal? ¿Cómo honor, está? muy bien, y es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. ¿Desde dónde desde dónde nos estás contactando? Yo estoy en una localidad que se llama El Dorado De, y que está en el noreste de la República Argentina. oh, Argentina. Está cerca de Argentina. las cataratas del Iguazú. Wow. Bueno, después de que terminemos la lectura, por favor, te vas a las cataratas y me tomas unas fotos y me las mandas. Adelante con tu participación, Renata Otto. Corren tus 5 minutos, por favor. Bien. Voy a compartir con ustedes un texto que escribí hace bastante. Es un cuento. Adelante. Se denomina El Tigre. Miró la calle que ya vio 1000 veces. Extrañamente, las cosas que no son cotidianas, de pronto, un día y sin previo aviso, parecen ajenas. Por eso la miró como si nunca la hubiese visto antes. Pensó en su amiga, sin saber si ella aún se consideraba tal. Pero Laura necesitaba creer que el sentimiento forjado a lo largo de tantos años era más fuerte que cualquier disgusto. Sin embargo, comprendía que tener como mascota a un tigre adulto, fuerte y hambriento, no era bueno para atraer amigos. Pero no sabía cómo deshacerse de él, o si lo sabía, no quería hacerlo en el fondo. No podía especificar cuándo había empezado a convivir con ella. Mucho antes de saberlo, él dormitaba ronroneando entre los bananos en el fondo de su casa. Deben saber ustedes que ese terreno había sido ganado a la selva unas décadas atrás y aparentemente el animal logró escabullirse y ocultarse durante todo ese tiempo entre los matorrales, para quedar agazapado entre los bananos, donde no jugaban los niños por miedo a las serpientes, ni frecuentaban los adultos porque no había allí nada interesante que ver. Así que probablemente ya estuvo allí cuando se mudaron a la casa. Y empezó a rondar, primero en las noches más oscuras, produciendo pesadillas al acercarse a las camas de los niños. ¿Cuántas veces Laura había secado lágrimas, acariciando cuerpitos temblorosos sin comprender qué quería decirle su hijo en media lengua que aún hablaba? Luego se dio cuenta de que noche tras noche disminuía el descanso de su esposo. Claro que aún estaba lejos de sospechar de un tigre. Ni siquiera sabía que estos animales eran capaces de devorar misteriosamente los párpados de los insomnes, pasándole la lengua por sobre ellos cuando los cerraban tratando de conciliar el sueño, impidiéndoles por siempre descansar. Ella seguía levantándose cada día como podía, para ir a su trabajo, volver del mismo, ocuparse de la casa, de los niños, de su esposo, organizar los gastos, para que los sueldos alcancen a cubrir todas las necesidades. Pero cada mes faltaba algún billete, de modo que el monto no cubría lo que debía y quedaba alguna cuenta sin saldar. Ya saben ustedes ahora quién era responsable de esto. Pero no era descubierto porque se cuidaba mucho, aunque ya parecía a la hora de la siesta. El cansancio de Laura nunca le permitió verlo, y tras cada andada volvía a su lugar en el fondo del terreno entre las verdes hojas de los bananos, donde se acurrucaba cómodamente y se dormía ronroneando. Pero un día de verano, de esos que ya amanecen agobiantes, Laura se sintió tan vacía que no pudo levantarse. Es que el tigre se había devorado esa noche y sin despertarla sus entrañas. Así como muchos de ustedes viven con males que desconocen y por ello no los tienen en cuenta, ella empezó a vivir así, con ese sentimiento de vacío, sin pensar siquiera que era algo real.
y cosechando la burla de su esposo cuando se le ocurría mencionarlo, por lo que obviamente lo calló. Ustedes saben seguramente que las fieras no tienen compasión con sus víctimas. Podrán comprender entonces cómo fue desapareciendo bocado a bocado cada una de las ilusiones de nuestra amiga, y las caricias, y el romance, y finalmente la pasión. Fue entonces que lo descubrió, en una siesta. Despertó sobresaltada porque en sueños había sentido la cálida humedad de una lengua en su rostro. Y cuando abrió los ojos, vio la gran cabeza del tigre plácidamente acomodada en la almohada junto a ella. Terror y fascinación la invadieron. Contuvo el aliento y lo observó. Con cada ronroneo, los largos bigotes temblaban. Laura cerró sus ojos y volvió a abrirlos, segura de no verlo más. Pero ahí estaba, como un gran peluche naranja, con majestuosas franjas negras y zonas claras. Es un chiste de mi marido, pensó, incapaz de aceptar semejante realidad. Estiró la mano y lo tocó. Era tibio y muy suave. Al tacto no parecía en absoluto peligroso, ni cuando abrió sus ojazos verdes, ni aun cuando se estiró desperezándose ampliamente. Los chicos entraron al cuarto y aparentemente ya lo conocían. Quizá habían hecho caso omiso a la prohibición de jugar entre los bananos. ¿Puede quedarse dentro de casa ahora? Fue todo lo que preguntaron. Excelente, magnífico, muy bien, muy bueno, muy buena narrativa, muy buen cuento. ¿Hace cuánto lo escribiste? Y hace unos 20 años. 20 años. Sí. Imagínate, pues, qué imaginación. Es un ejercicio muy interesante, de verdad. Muy lindo. Gracias, Renata. Gracias por dejarte ver acá en este festival. Muchísimas gracias. Bendiciones hasta tu tierra, Argentina. Un abrazo fuerte. Bien. Hemos escuchado a nuestra amiga Renata Otto desde Argentina. Bueno, hoy vamos ya a ir cerrando ya esta lectura de este día, este festival Primaveras en Otoño. Quiero invitar del Proyecto Cultural Sur El Salvador. Quiero invitar al caballero Melvin Rico, un joven escritor salvadoreño, una de las adquisiciones más recientes del Proyecto Cultural Sur El Salvador, que hoy en sus 5 minutos que va a tener a partir de este momento, nos va a contar un poco de su experiencia como escritor y de su libro Después de tocar fondo. Melvin, adelante. Hola, hola, saludos a todos los del Proyecto Cultural Sur Internacional. Saludos a mis amigos del Proyecto Cultural Sur El Salvador. Como ya bien lo decías, Tony, quiero leer un capítulo, el capítulo 13 de mi libro Después de tocar fondo, que se titula El Milagro. Como ustedes aquí en El Salvador ya saben, ¿verdad? El libro Después de tocar fondo es un relato testimonial en donde yo narro un periodo de mi vida en el que pertenecía a pandillas estudiantiles que existían en los institutos nacionales de El Salvador y que a pesar de que eran estudiantiles, pero costaron vidas. Entonces ahora quiero contar una experiencia que se da cuando después de andar en esa vida de los desórdenes estudiantiles, yo llego a esas Bartolinas y en esas Bartolinas habían 2 muchachos que estaban por robarse $10 que fueron a parar al penal de Mariona, y nosotros que íbamos por un delito más grave logramos salir de allí, pero fue por un milagro. Por eso el capítulo de este libro, el capítulo 13, se llama El Milagro y se los voy a leer. Adelante. Cuando aquel bicho del INSADO me dijo que los habían mandado 6 meses para el penal de Mariona por robarse $10, se me vino el mundo encima y me dije a mí mismo, si a estos bichos que venían por robarle $10 a una anciana los mandaron 6 meses para Mariona, ahora, ¿qué nos pasará a nosotros que venimos por homicidio agravado imperfecto? Aquel sentido de vida que había adquirido trabajando en el año 2003, de ser profesional y poner en alto el apellido de mi familia, se me vino abajo y solo me recordé las veces en que me paraba en la pasarela que conecta los edificios del inframe
y pensaba en que el otro año estaría estudiando en la universidad y de los consejos que todas las personas que me aprecian me daban cuando me decían que no me metiera en problemas estudiantiles. Sentí un bajón inmenso, un peso sobre mi espalda que no podía soportar, pero aún no podía darme por vencido, pues yo creía en algo que era más poderoso que mí mismo. Y fue así como en ese momento comencé a bajar todos los ángeles del cielo y a pedirle a Dios que me diera otra oportunidad. Le prometí que si me permitía salir en libertad, iba a dejarla de vacilar con los troncales, le iba a entregar la palabra de la raza a otro y me iba a retirar de la violencia estudiantil por completo. A eso de las 11 de la mañana llegan los agentes a la Bartolina. En el ambiente un silencio sepulcral. Iban por nosotros y comienzan a pronunciar nuestros nombres. Melvin Alejandro Rico Melgar, presente. Víctor Pineda, presente, dijo el potro. Jonathan, presente, dijo el marihuana. Fulano de tal, presente, dijo el demonio. Hemos salido de aquellas Bartolinas todos desmoralizados. Nos esposaron como delincuentes juveniles, justo lo que éramos en ese momento. Comenzamos a caminar rumbo al juzgado y cruzamos la pasarela. Luego bajamos las gradas y así llegamos a donde iba a ser la audiencia, en el juzgado séptimo de paz. Ahí estaba mi papá y mi prima la Arenita. También los agentes nos presentaron a nuestra abogada defensora, quien nos dice: ustedes no vayan a decir nada, yo voy a hablar por ustedes. Entramos a la audiencia. Allí estaba la jueza, la abogada de la jueza, que anotaba hasta las veces que respirábamos, el fiscal, la abogada defensora, los agentes y nosotros. Durante toda la audiencia me la pasé orando, pidiéndole a Dios otra oportunidad. Mientras tanto, el fiscal pedía para nosotros 22 años de cárcel, pues el muchacho aún estaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rosales y tenía una puñalada a 1 centímetro del corazón, o sea, muy cerca de un órgano vital. Mientras tanto, nuestra abogada decía que no se nos podía condenar por coautoría, pues ninguno de nosotros había sido, y era verdad. De repente, escuché las palabras más lindas que he oído en toda mi vida. La jueza nos dejaba en libertad bajo medidas sustitutivas, y aunque pasé más de 1 año yendo a firmar, no me importó, pues si era horrible estar en Bartolina, ¿cómo no sería vivir en un penal? Sobre todo por los sueños que yo tenía de ser profesional, que ya no cumpliría. Salí llorando de la audiencia. El fiscal se fijó y solo se me quedó viendo. Ha de haber dicho: bicho más maricón. Cuando andan jodiendo no piensan en las consecuencias. Y era cierto. Cuando uno anda jodiendo en la calle no piensa en las consecuencias. Después de salir de Bartolina, esa tarde que regresé a mi casa, mi mamá me recibió como quien recibe al hijo pródigo. Ese acto maternal me dio aún mucha más motivación para cambiar el rumbo de mi vida, porque Dios me estaba demostrando que era bueno. Siempre lo ha hecho, pero a veces no somos capaces de verlo. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi participación. Espero que les haya gustado. Gracias por la oportunidad, Proyecto Cultural Sur Internacional. Excelente, Melvin. Melvin es un joven que ha logrado superar todas esas dificultades después de que nadie daba pues ni 5 ni cuartillo por este muchacho. Ahora Melvin tiene 2 licenciaturas, tiene una maestría, sigue trabajando, escribiendo, tiene un proyecto de lecturas en colegios de su localidad. Ha logrado superar y ha logrado salir del fondo, y todo eso lo ha hecho después de tocar fondo. Así que, Melvin, un aplauso para ti. Gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por permitirme pertenecer a Proyecto Cultural Sur de El Salvador. Perfecto. Bueno, señoras y señores, estamos ya por finalizar, estamos para cerrar esta emisión. Quiero, antes de cerrar y pasarle la palabra a Patricia Kozlowski, quiero leer un solo poema, Patricia, si me permites, y vamos a cerrar entonces. Sí, es conmovedora la historia de Melvin. Hay un video que es un cortometraje que Melvin lo ha grabado con este libro que escribió. Se ha hecho un cortometraje que Melvin lo puede compartir con ustedes. Si ustedes le envían solicitud, él le puede mandar el link para que lo puedan ver, ¿verdad? Se van a sorprender de todo lo que van a ver ahí. Poeta. Cuando escribes un poema, es tu espíritu en letras. Es buscar libertad,
y querer morir por ella. Cuando escribes un poema, se desgranan ilusiones, que bañando de tibieza son diluvios, son pasiones. O puedes un poco más allá de donde lo haga el vulgo, ver y con pena descubrir la falta del mundo. Quizá pueda doler un poco saber que no hay felicidad sin mancha, que muchos héroes son de lodo, teniendo la humanidad engañada. Cuando escribes un poema, nace la conciencia, habla el corazón, te vuelves sal de la tierra. Para otros, tal vez te vuelvas un aguijón. Poeta, de Tony Alemán para ustedes esta noche, esta tarde, en donde he tenido el placer, el gusto de compartir con ustedes y de coordinar este evento poético y narrativo denominado Primaveras en Otoño del Proyecto Cultural Sur Internacional. Patricia. Quiero agradecerles a todas y a todos. Gracias Pablo, gracias José Miguel, gracias Renata, gracias Leticia, gracias Melvin, gracias Solia, gracias Xiomara por la palabra, por la poesía y por homenajear también a nuestros poetas del Proyecto Cultural Sur. Así que las y los despido hasta el próximo encuentro. Buenas noches. Buenas Un noches. abrazo. Un abrazo. Muchas felicidades a todos. José Miguel, un abrazo. Bueno. Buenas noches, felicidades. Muchas Abrazos. gracias. Abrazones a todas y Buena todos. vida a todos. Buenas noches.